Buenas noches, ya señores. Esta es la clase del día sábado de ecuaciones diferenciales. Hoy empezamos corte número 2. El corte número 2, pues así lo denominamos en la universidad porque es donde vamos a hacer la segunda prueba. Es corte 2. Corte 2. El corte 2 trata de ecuaciones diferenciales de orden 2 y de orden superior, ¿sí? Y empezamos con ellas. Ecuaciones diferenciales de orden 2. Y sus aplicaciones, pero eso es todo el corte. Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales de orden 2 y orden superior. Esto junto con aplicaciones, ¿sí? O sea, este es un resumen de lo que es el segundo corte. Cuando terminemos estos capítulos 4 y 5 del libro, el SIL, haremos el segundo parcial. Bien, entonces vamos a empezar con un problema. Lo vamos a resolver y vamos a mirar qué significa una solución. Entonces, digamos que un ejemplo, un ejercicio o un ejemplo para entender el tema. Ejemplo. ¿Sí? Entonces sería el siguiente. Consideremos un problema que es el siguiente. Yo tengo aquí un sistema cartesiano orientado hacia abajo, o sea que este es el eje X. Aquí yo dejo caer una partícula, tengo una partícula, este es el punto 0 y la partícula está por aquí. Este es el eje X, ¿no? Pongámoslo así, está en la posición X, ¿sí? Y a esto se llama un problema consideremos un problema de caída libre. Caída libre. Bien. Entonces la pregunta es, este objeto que está aquí esta partícula tiene una masa m. Entonces, ¿qué dice la ley de movimiento? Dice que la fuerza resultante es ¿qué fuerza se está haciendo aquí? Cuando es caída libre, masa por gravedad. Pero la fuerza resultante también es igual a la masa por la aceleración que lleva la partícula. Eso es ley de Newton. O sea, que aquí se puede cancelar la masa y me queda que la aceleración. Pero la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿A qué es igual? A la gravedad. Pues, hacia abajo, ¿no? La aceleración es la gravedad. Porque orienté, es positiva. La aceleración es positiva porque orienté positivamente este eje hacia allá. Si lo hubiera orientado hacia arriba, esto me queda con signo negativo. Son detalles, ¿no? Entonces, bien, vamos a decir que aquí tenemos esto es una ecuación diferencial. Entonces, en este momento, yo puedo suponer que aquí, puedo hacer que este es el momento en que yo miro el objeto. Tiempo igual 0, lo miro ahí. En el tiempo igual 0, hay una posición inicial
x de 0 que es x sub 0. O sea, el objeto fue captado aquí, en una posición x sub 0. Y en ese tiempo hay una velocidad que se llama velocidad en ese instante, se va a llamar v sub 0. O sea que cuando usted captó el objeto acá, él tenía dos cosas, una posición ya adquirida y una velocidad. Ahora, si yo lo suelto desde acá, la posición inicial es 0, y si lo suelto, la velocidad inicial es 0. Pero yo lo puedo hacer de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto me da una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? O, si usted quiere, también, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, las dos veces, es la gravedad. Porque esto que está acá es la derivada con respecto al tiempo de la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Claro, la derivada de esta es la velocidad, ¿ve? Y es la segunda derivada. O sea, es una manera muy natural de entrar al tema de las ecuaciones de segundo grado. Presentar un problema como tan familiar a todos nosotros. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo trato de resolver este problema, lo primero que voy a hacer es resolver esta ecuación. Se llama dv de t, hallo la velocidad. Entonces tengo lo siguiente. dv es igual a la gravedad por el de tiempo. Cuando hicimos el problema de Allison y los dos pilotos, hicimos algo parecido a esto. Entonces integro a ambos lados. ¿Y qué tengo? Tengo que la velocidad como función del tiempo es igual a la gravedad por el tiempo más una constante C1. Dejémoslo así, ¿sí? Ahora, ¿pero quién es la velocidad a su vez? La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la gravedad por el tiempo más C sub 1. Esta ecuación la vamos a resolver por separación de variables. Entonces me queda que la diferencial de t es igual a gravedad por el tiempo más C1 por dt. O sea, vuelvo a separar variables e integro a ambos lados. ¿Y qué me queda? Me queda lo siguiente. Me queda que la posición en función del tiempo es igual a, se integra esto, la integral de t de este cuadrado sobre 2 sería 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado más constante C sub 1 por t más constante C sub 2. ¿Por qué? Porque esta nueva integral bota otra constante. Y aquí es donde yo quiero que ustedes observen con detalle lo que pasó. Cuando yo resuelvo una ecuación diferencial de segundo grado, esta fue la primera que he hecho, ¿sí? Me quedan dos parámetros que se llaman C1 y C2. Esos parámetros se pueden encontrar si me dan condiciones iniciales, x de 0 y b de 0. Pero por ahora, ese detalle, dejémoslo por un lado, porque yo podría encontrar la posición de la partícula, si le conozco la posición de la partícula en cualquier tiempo, le conozco aquí posición inicial y velocidad inicial. Claro, si eso fueran 0, 0, me quedaría que esta valdría 0 y esta valdría 0 y me quedaría posición es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado y todas esas son fórmulas de la física conocidas. Bien, pero ¿a dónde voy yo? De eso que yo acabo de hacer, hago la siguiente observación. Entonces, estábamos resolviendo la siguiente ecuación, ¿sí? O sea, una pequeña nota.
Nota que es como un recuento de lo que acabamos de hacer. Nota. Teníamos la ecuación diferencial derivada segunda de la posición con respecto al tiempo las dos veces igual a gravedad. La gravedad es una constante, 9.8, dependiendo del sistema que uno utilice. Es una constante. Es la constante gravitatoria. Entonces, esta se llama una ecuación diferencial de segundo grado. Esta fue la solución. O sea, esta es la primera ecuación de segundo grado que estábamos viendo acá. Entonces, su solución es que x de t, de acuerdo a una estrategia muy recurrente que fue hacer dos integrales, porque hicimos dos veces separación de variables utilizando ley de la física, que la derivada de la posición de la velocidad y que la derivada de la velocidad de la aceleración, llegó a que la posición x de t es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más c1 por t más c2. ¿Listo? Esa es pues la posición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Esta x de t se llama una... Hagamos el comentario aquí porque que no se queden las palabras, sino que las palabras quedan grabadas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo acá, escribámoslo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este momento, ¿sí? Estamos viendo lo siguiente. Estamos viendo esto. Luego, obtenemos como solución una, se llama familia biparamétrica. O sea, no es uniparamétrica, sino biparamétrica, que es mucho más compleja o más rica en soluciones, porque vea, tiene dos parámetros que usted les puede dar valores arbitrarios y obtiene infinitas soluciones. Biparamétrica de soluciones. Una familia biparamétrica de soluciones. Ahora, ¿por qué? Porque detrás de la solución de una ecuación diferencial está un proceso de dos integrales. Hay que hacer dos integrales. Y cada integral que usted haga le bota una constante, por eso aparecen dos constantes, ¿sí? O sea, digamos, biparamétrica, pues, es decir, digamos que para resolverla, debemos hacer dos integrales, como ustedes lo acaban de ver. Dos integrales, y cada integral de las dos que hacemos, cada integral arroja una constante, porque son integrales indefinidas. Bien, ese es el gran secreto. Entonces, cuando usted quiera resolver una ecuación de segundo grado, usted tiene que encontrar una familia biparamétrica de soluciones. Bien, entonces, eso es como una visión previa a todo el problema que vamos a empezar a tratar hoy. Ahora, viene lo siguiente. Así como están las cosas, viene esto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Digamos que lo primero que vamos a hacer es, primera parte, es una presentación del problema. Vamos a tratar ecuaciones de segundo grado, se llaman así,
con coeficientes constantes. Se llaman ecuaciones de segundo grado con coeficientes constantes. ¿Listo? Entonces vamos a definirla. O sea, ¿cuál es la primera ecuación que vamos a resolver? Y hoy dejamos bastante ampliado el problema, la perspectiva, para que en la próxima clase, que sería el miércoles, lunes es festivo, toca respetarla, ¿no? Creo que la universidad también lo autoriza, todas partes se autoriza. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. Entonces, ecuaciones de segundo grado. Entonces, definición. La primera definición que podemos dar es la siguiente. Definición. Llamaremos ecuación diferencial ordinaria, que es el tema que estamos todo el semestre, de segundo grado o segundo orden, creo que lo llaman también de segundo orden, con coeficientes constantes, y homogénea por ahora, ¿no? Después miraremos la no homogénea. Y homogénea, pero en otro sentido. La homogeneidad es otra cosa. Homogénea a la siguiente, 2 puntos. La vamos a llamar así. Constante A2 por Y segunda. Más constante A1 por Y prima. Más constante A0 por Y igual a 0. Como está igualado a 0, se llama, ese es el uso de la palabra homogénea para segundo grado. Homogénea es cuando está igualada a 0, ¿bien? Bien, o sea, esta es la ecuación que queremos resolver. Pero le vamos a hacer un pequeño cambio. O sea, si usted tiene una ecuación de esta forma, llévela a este formato. O sea, el formato que vamos a manejar es este. Si la tiene de esa manera, ¿no? Entonces la vamos a llevar al siguiente formato. Entonces, esta ecuación, nota, a esta ecuación llamémosla la ecuación, marquémosla con el nombre estrella, ¿no? Que es la que vamos a empezar a ver. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Dividiendo estrella, vamos a dividirla por A sub 2. ¿Para qué? Para que el coeficiente aquí me quede 1. Entonces va a quedar A sub 2 sobre A sub 2 por Y segunda, más A sub 1 sobre A sub 2 por Y prima, más A sub 0 sobre A sub 2 por Y igual a 0, al dividirla por A sub 2. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que esto me dé 1. Entonces, a esto lo voy a llamar, ¿cómo es que se llama? A este se le va a llamar constante A y a esta se le va a llamar constante B. ¿Listo? O sea que no vamos a manejar este formato, sino que vamos a manejar el siguiente formato. Es decir, obtenemos el siguiente formato para la ecuación. Esto es con el propósito de facilitar las cosas. O sea que la ecuación queda así. Por lo tanto, la ecuación queda de esta manera. Queda Y segunda más una constante A por Y prima más una constante B por Y igual a 0. O sea que en lugar de manejar esta estructura, manejamos esta. Y esta va a ser pues
la que nosotros definitivamente vamos a adoptar. Si no está así, se divide para volverla de este tipo. ¿Bien? Bueno. Ahora viene una gran pregunta. Tenemos que encontrar dos soluciones distintas para poderla resolver. Ahorita volvemos a mirar el ejemplo anterior. ¿Por qué? Entonces resulta que la primera pregunta que nos hacemos es: ¿cómo resolvemos esto? Entonces resulta que en matemáticas hay un principio que es el siguiente. Si usted está resolviendo una ecuación de orden 2 y no sabe qué hacer con ella, coja el caso de orden 1. Entonces, ¿cómo sería el caso de orden 1? Entonces, consideremos que no lo miramos en detalle la vez pasada, en la parte anterior. Consideremos el caso, vamos a considerar el caso orden 1. Entonces, ¿qué pasa con el caso orden 1? Pues ese caso sería así: y' más una constante a por y igual a 0. Bájese un grado y verá coeficientes constantes con 1 al comienzo. Ese sería el caso orden 1. Este caso orden 1 me va a dar una indicación de cómo resolver aquella. Entonces, esto se puede resolver así: y' es de y de x, ¿no? Claro, la variable independiente siempre es z, ¿no? O sea, aquí se entiende que y depende de x. ¿De acuerdo? Entonces, de y de x que menos es igual a menos a y. Entonces, sigamos con el problema. Esto lo podemos resolver por separación de variables. Entonces, me queda que de y sobre y es igual a menos a por dx. ¿Qué hice aquí? Separé variables. Esto ya lo tenemos muy claro. Integramos aquí, integramos acá, y me queda que logaritmo natural de y es igual a menos ax más una constante k. Tomo exponencial y me queda que y, procedimiento que ya hemos hecho antes, es igual a una constante c por e a la menos ax. La constante c es e a la k. Esto lo hemos hecho. O sea que la solución, esta es la solución particular. Vamos a llamar la solución y1, porque ya obtuvimos una solución. Y esta sería la familia de soluciones. Esta es la solución general y esta es una solución particular, la más elemental, sin constantes y tantas cosas. ¿Cuál es la idea, pues? Que la ecuación diferencial de orden 1 con coeficientes constantes tiene solución de la forma e igual a y a la menos ax. Entonces, con esta pista vamos a decir lo siguiente. Suponemos que, pongámosle a esto asterisco. Asterisco, ¿sí? Entonces decimos, suponemos que asterisco posee una solución de la forma, posee una solución de la forma y igual e a la lambda x. ¿Por qué? Porque si la solución de la forma para el anterior grado 1 es e a la algo, que aquí la vamos a poner e a la lambda x, ¿basados en qué hecho? En que el grado 1 tiene soluciones de esa forma. Ahora, puede ser que nuestra hipótesis no funcione, pero es la única pista que tenemos para poder resolver esa ecuación. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Entonces sigamos. Bueno, entonces, esta es la ecuación diferencial. No la borro porque esa es nuestra guía. Y estamos suponiendo que esta ecuación asterisco tiene una solución de esa forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos esta solución y la reemplazamos aquí y veamos a ver qué pasa. Entonces sería, luego, con la ecuación ahí, tenemos que y es e a la lambda x, coma, ¿quién sería y'?
y' sería lambda por e a la lambda x. ¿Y quién sería y segunda? Y segunda es lambda cuadrado por e a la lambda x. ¿Sí? Derivando correctamente. Entonces, estos tres elementos los reemplazamos acá a ver qué pasa. Entonces, tengo ya para reemplazar, porque estoy asumiendo que esto es una solución. Entonces, reemplazando me queda y segunda sería lambda cuadrado por e a la lambda x más a por y', pero y' es lambda por e a la lambda x más by más b por e a la lambda x, y esto es igual a 0. Listo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Factorizo e a la lambda x y me va a quedar que e a la lambda x es factor de lambda cuadrado más a lambda más b igual a 0, ¿eh? Entonces, esto sí es interesante. Usted lo que ha encontrado en este momento, lo que hemos encontrado, es que toda exponencial es diferente de 0. O sea que para que e a la lambda x sea solución, lambda tiene que satisfacer esta ecuación. Y vea usted que esta ecuación es de segundo grado y me va a dar dos soluciones. Eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque entonces me queda, por lo tanto, luego tengo que lambda cuadrado más a lambda más b me va a dar la pauta para poder resolver la ecuación de segundo grado, y a esta ecuación a la cual hemos llegado, que vea usted que se puede obtener de una vez lambda cuadrado más a lambda más b, de una vez, en un futuro ya uno la va a sacar rapidito, se le llama ecuación característica. Ecuación característica. Ecuación característica. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, y verá que esta situación la podemos resolver, y ya estamos entrando con pie derecho a este tema, que es precisamente la iniciación de cómo se resuelven ecuaciones de segundo grado. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Con todo lo que se ha visto hasta este momento, valdría la pena mirar un ejercicio. Entonces, el ejercicio sería este. Ejercicio. Dice, resolver la ecuación y segunda menos 5y' más 6y igual a 0. ¿Sí? Entonces mira lo que se hace. Lo primero es escribir la ecuación característica. Entonces, su ecuación característica, porque cada ecuación tiene su ecuación característica. Su ecuación característica es lambda cuadrado menos 5 lambda más 6 igual 0. Esto se factoriza. Dos números que multiplicados den 6 y sumados son 2 y 3, ¿no? X menos 2, perdón, porque sumados da menos 5. Lambda menos 2 por lambda menos 3 igual a 0. Entonces, hay dos soluciones. Primera solución, lambda 1 vale 2, porque este factor se iguala a 0.
Segunda solución, lambda 2 vale 3. O sea, que hay dos soluciones. La primera se va a llamar Y1. ¿Y quién es Y1? Y1 es E a la 2x. ¿Y quién es Y2? Y2 es E a la 3x. Porque la solución se llamaba E a la lambda x. Y hemos encontrado dos soluciones diferentes. Entonces, el gran atajo y la gran cuestión interesante es la siguiente. Es que, teniendo las dos soluciones, podemos decir respuesta. Cada una va con un parámetro. Entonces, tendremos que la solución general de la ecuación es esta, la multiplicamos por C sub 1, queda parámetro C sub 1 por E a la 2x. Esta la multiplicamos por C sub 2 por E a la 3x. ¿Listo? Ahora les dejo, eso lo ha hecho usted, el trabajo de que coja esta función, reemplácela aquí, es una familia biparamétrica y dése cuenta que la satisface. Eso lo dejo como ejercicio para que lo hagan en casa. Bien, bien, entonces hemos logrado presentar ya el problema de una manera, yo pienso que bastante sencilla. Entonces vamos a mirar. Esta ecuación característica es una ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado tuvo dos raíces reales diferentes. En caso de que no la pueda resolver por factorización, la resuelve por cuadrática, ¿sí? Entonces, resulta que el caso de coeficientes constantes para grado 2, orden 2, tiene tres casos. Entonces, vamos a colocar esa nota. Es la siguiente. Dice, para el estudio. Es así, ¿no? Para el estudio, nota. Para el estudio de las ecuaciones, para la solución de la ecuación y segunda más ay' más by igual 0, se consideran tres casos. O sea, para resolver esa ecuación se consideran tres casos. ¿Qué son? Dos puntos. Primero, lambda cuadrado más a lambda más b igual 0 posee raíces reales distintas. Posee raíces reales diferentes. O sea, el que acabamos de hacer. Segundo caso. Lambda cuadrado más a lambda más b igual 0 posee raíz real repetida. Posee raíz real repetida. Y el más complejo es el tercero. Lambda cuadrado más a lambda más b igual 0 posee raíces complejas. Claro, porque cuando uno resuelve una ecuación de segundo grado, vea, raíces distintas, raíz repetida o raíces reales, raíces complejas. ¿Listo? El caso que ya entendimos perfectamente es este porque acabamos de hacer uno del caso anterior.
Entonces vamos a empezar a mirar este caso. Entonces el caso número 2 sería el siguiente. Y después en la próxima clase miraríamos el caso número 3. Y ahí ya tenemos una buena base para poder empezar a resolver ecuaciones de segundo grado. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio con el caso número 2. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer a continuación pertenece al caso 2. Caso 2, ¿es así? Caso 2, caso que está aquí, este caso. Entonces, ¿cuál sería la ecuación para este caso? Vamos a tomar, dice resolver la siguiente ecuación. Pongámosle y segunda menos 6y' más 9y igual a 0. Vamos a ver qué tiene esa de particular. Entonces, esto lo primero que hace es plantear la ecuación característica. Entonces, la ecuación característica sería lambda cuadrado menos 6 lambda más 9 igual a 0. ¿Listo? Pero entonces, usted la puede factorizar. Ah, pero esto es un cuadrado perfecto. O sea, ¿eso qué es? Esto es lambda menos 3 que multiplica a lambda menos 3 igual a 0. ¿Sí? O sea, la misma raíz, porque vea, 3 por 3 es 9, doble producto del primero por el segundo. O sea, ¿qué pasó? Que las raíces quedaron repetidas. Y1 es igual a, lambda 1, ¿no? Lambda 1 es igual a 3 y lambda 2 es igual a 3. O sea que solo tenemos una solución Y1 que sería E a la 3X. Bien. Entonces, tenemos que buscar una segunda solución. Bien, entonces resulta que existe un mecanismo que vamos a utilizar por primera vez hoy, que es un teorema. Bueno, veremos, ¿no? Entonces veremos. Digamos que este es un teorema que dice lo siguiente. Este teorema lo vamos a demostrar, pero no creo que alcancemos a hacerlo hoy. Teorema. Y lo podemos poner de manera mucho más general. Dice, si Y1 es una solución, si Y1 es una solución de una ecuación diferencial inclusive más genérica que la que tenemos de esta, vea. Y segunda, aquí le podemos poner una constante P de X por Y prima, y aquí una función inclusive, puede ser constante, claro, aquí son constantes, P de X es menos 6, y aquí le ponemos Q de X. O sea que esta ecuación es mucho más general, igual a 0, esta ecuación es importantísima para un futuro. Entonces, el teorema dice, entonces, la otra solución, la que necesitamos porque no aparece así, la otra solución está dada, es un teorema que demostramos en la próxima clase, ¿no? Está dada por, y voy a colocar la fórmula que hay que demostrar en el teorema cuando lo hagamos en la próxima clase, porque hoy no hay tiempo para terminarlo. Entonces, la otra solución está dada por esta fórmula. Bueno, volvemos acá, ¿sí? Entonces, la segunda solución es Y2 es Y1 que multiplica a la integral de E a la menos integral de P de X sobre Y1 al cuadrado por dx. Esa es la fórmula que hay que demostrar, pero vamos a hacer algo. Para no quedarnos con las ganas de saber cuál es la segunda solución que tiene la ecuación diferencial, hagamos lo siguiente. ¿Sí? Mostremos cómo se utilizaría la fórmula para esta ecuación para encontrar Y2. Entonces,
la vamos a utilizar acá. Y el teorema lo dejamos pendiente para la próxima clase. Entonces, ¿quién es Y2? Y2 sería Y1, que es e a la 3x. E a la 3x. Integral. E a la menos integral de menos 6. Porque P de X vale menos 6 de X. Y porque dice menos, ¿no? Menos. Pero el P también tiene un menos, entonces doble menos. Sobre Y1 al cuadrado, pero Y1 al cuadrado es E a la 3X al cuadrado. Listo. Ahí va. Es para no quedarnos con las ganas de saber quién es la otra solución. Entonces quedaría E a la 3X por integral E menos por menos a la 6X positivo sobre E a la 6X por dx. Ah, pero esto se cancela. Entonces haga una cosa. Esta que está aquí, dejémosla por acá arribita. Y1 es E a la 3x. Entonces al cancelarse, ¿qué queda? Esta integral da x. Queda x por E a la 3x. Ah, eso sí está muy bien, ¿no? O sea que este problema, gracias a este teorema que todavía no lo vamos a demostrar por cuestión de tiempo, llegamos a la respuesta siguiente. Respuesta. O sea que lo pudimos resolver completamente gracias a esta fórmula. Entonces, respuesta. ¿Sí? La respuesta es que la solución general será C sub 1 por E a la 3x. Más C sub 2 por esta otra, por x, E a la 3x. Y eso nos deja ya muy avanzado el tema para poder continuar en la próxima clase. Y así, esto que estamos viendo en este momento corresponde al segundo corte. Ya esto es segundo corte con ejercicios y con todo para seguir la misma metodología del primer corte. Señores, les deseo buena noche. Espero que esto lo entiendan bien y estamos avanzando. Saludos.